Vayamos a nuestra serie del Evangelio según Marcos, la cual hemos titulado Jesucristo es asombroso. Y creo que Cristo nos ha venido asombrando más a través de su palabra. Espero que sí. La palabra de Dios nos ha venido edificando. Y hoy vamos a concluir el capítulo 10, un capítulo en el cual ya Jesús empezó su ministerio en el sur, en Judea, y ya se dirige rumbo a Jerusalén para ir a esa obra magna que es la obra de la cruz donde fue a salvarnos. Vamos a leer la palabra de Dios y vamos a ver los versículos 46 al 52, nueva traducción viviente, leamos y luego veamos lo que Dios nos quiere enseñar. Dice la palabra de Dios escrita: Después llegaron a Jericó, y mientras Jesús y sus discípulos salían de la ciudad, una gran multitud los siguió. Un mendigo ciego llamado Bartimeo, hijo de Timeo, estaba sentado junto al camino. Cuando Bartimeo oyó que Jesús de Nazaret estaba cerca, comenzó a gritar: Jesús, hijo de David, ten compasión de mí. Cállate. Muchos le gritaban, pero él gritó aún más fuerte: Hijo de David, ten compasión de mí. Cuando Jesús lo oyó, se detuvo y dijo: Díganle que se acerque. Así que llamaron al ciego. Anímate, le dijeron. Vamos, él te llama. Bartimeo echó a un lado su abrigo, se levantó de un salto y se acercó a Jesús. ¿Qué quieres que haga por ti?, preguntó Jesús. Mi rabí, dijo el hombre ciego, quiero ver. Y Jesús le dijo: puedes irte, pues tu fe te ha sanado. Al instante el hombre pudo ver y siguió a Jesús por el camino. Bien, esta es una historia bastante famosa, muy conocida. Hay muchas predicaciones referentes a este pasaje, hasta canciones. Seguramente si llevas algún tiempo como creyente habrás escuchado acerca del ciego Bartimeo. Lo interesante es que creo que esta escena podríamos verla como una interrupción. Precisamente por eso le he puesto como título a esta enseñanza: interrupción asombrosa. Jesús va rumbo a Jerusalén y lo interrumpe en ese camino, lo interrumpe un hombre ciego llamado Bartimeo. ¿Y por qué digo que es una interrupción? Porque pues nuevamente Jesús va con un firme propósito. Sin embargo, este hombre interrumpe esa caminata de Jesús, y digo que es interrupción porque es básicamente, lo he dicho en varias ocasiones, pero obviamente aquí es donde más lo voy a enfatizar, básicamente, aparte de la cruz, perdón, de la resurrección de Jesús y de la maldición de la higuera, que sería un milagro negativo, pues este es el único milagro que Jesús hace en Judea, según Marcos, obviamente. Eso no significa que Jesús no hizo más milagros. Por los otros evangelios y por la misma naturaleza de Jesús sabemos que él hizo muchos milagros, pero a lo que me refiero es que Marcos solo habla de este milagro, y eso es importante, demasiado importante. Pensemos, no lo he traído allí, pero si tú lees el Evangelio según Juan, al final Juan declara algo muy importante, y es que si se escribieran todos los hechos y particularmente los milagros de Jesús, alguien ha dicho que es una exageración, pero personalmente creo que no. Juan dice que no cabría todo esto en los libros de todo el mundo. Así que lo que la palabra de Dios nos enseña es que Jesucristo hizo demasiados milagros, tantos que todos no están registrados en la Biblia. Y muchos de esos milagros fueron hechos en el norte, por supuesto, en lo que ya vimos en el Evangelio según Marcos, pero por eso cuando hablábamos de los primeros 9 capítulos, hablábamos de que son los capítulos más usados para los milagros, porque a partir del capítulo 10 básicamente solo uno, este. Pero una vez más, Jesús hizo demasiados milagros. Por los otros evangelios vemos que muchos de esos milagros también fueron hechos en la parte sur, en Judea, y muy particularmente también en Jerusalén. Así que si Marcos escoge este único milagro, es por algo. Pudo haber escogido muchos otros, o pudo haber contado muchos también en la parte sur, pero es como si Marcos nos dijera: ya les he hablado mucho de los milagros y a la vez también les he mostrado cuál era el propósito. El propósito de los milagros era mostrar quién era Cristo Jesús, pero tristemente la gente no lo entendió y al final vieron a Jesús solo como alguien que hacía milagros. Pero precisamente este milagro, digamos lo que es una interrupción en ese camino a Jerusalén, es el único milagro que Jesús hace, al menos de manera positiva, para sanar a alguien. Y como lo hemos venido viendo muy seguramente, es de milagro esta interrupción.
tuvo que ser asombrosa y personalmente así lo creo. Pero antes de ir directamente al pasaje y ver dos verdades que quiero que analicemos en este pasaje, quiero aclarar que también este es uno de los pasajes más controversiales de toda la Biblia, porque resulta que este pasaje, esta sanidad está en los tres evangelios sinópticos, Mateo, Marcos, Lucas y Juan. Pero Mateo y Lucas nos generan una controversia, básicamente por dos razones. Primero, porque si tú lees esto en Mateo, Mateo no dice que fue un ciego, sino que fueron dos. Y quiero decirlo de entrada, quiero decir dos cosas. Primero, que no podemos resolver esa situación. No hay manera, no sabemos por qué es esto. Pero lo segundo, que es más importante todavía, es que el hecho de que no sepamos por qué Mateo habla de dos ciegos y Marcos y Lucas hablan de uno solo, el hecho de que esa controversia exista, esa, digamos, discrepancia exista, no significa que la palabra de Dios ha fallado. No significa que por esto podamos hacer lo que hacen muchos que se pegan de detalles como estos para decir que la Biblia no es verdad. No entendemos realmente, no tenemos evidencias. Hay muchas posibles razones, eso sí. Tanto que me podría quedar aquí toda la noche hablándoles de las posibles razones de por qué Marcos y Lucas omiten que eran dos y se centran en uno solo. Hay muchas posibles explicaciones, pero al final todo se queda en eso, posibles explicaciones y no podemos saber a ciencia cierta por qué sucede esto. Y aparte que también hay un detalle allí que discrepa en cuanto a la locación del milagro y es que Lucas también nos dice que este milagro fue entrando en Jericó, mientras que Marcos nos dice que fue saliendo. Entonces, nuevamente, hasta hay gente que se pega de esto para decir, vea, la Biblia es una mentira, es un engaño, mire que se equivoca. Esto no es una equivocación o esto no es algo de peso para decir que la palabra de Dios no es verdad. Son un par de discrepancias. Aparte de eso, lo que les digo, habría muchas formas de intentar explicar esto, pero lo que quiero decir con esto es que aunque soy consciente de que existe esa controversia, si nos centráramos en eso, nos perderíamos de la esencia tan hermosa de este pasaje. Es más, hasta diría, porque Marcos se atreve a hacer algo que poco se ve, aun cuando Jesús hace milagros, y es hasta decirnos el nombre de aquel a quien Jesús le hizo el milagro. Lo que creo es que Marcos está diciéndonos, este milagro es muy importante, tan importante que hasta les voy a decir a quién Jesús le hizo este milagro y aunque hubiese habido dos ciegos, es cierto, el caso es que me quiero centrar en uno, en Bartimeo, y a través del pasaje que vamos a estudiar nos vamos a dar cuenta del por qué. Así que nuevamente, podría darles muchas razones el por qué esto pudo haber sido, pero mejor centrémonos en lo que realmente quiere decir el pasaje, en lo que nos quiere enseñar y veamos cómo ese camino de Jesús hacia Jerusalén fue interrumpido de manera asombrosa por este ciego y lo que Cristo hizo por este hombre llamado Bartimeo. Por eso lo primero que quiero que veamos es que Jesucristo fue interrumpido por la compasión. Ahora, es un tema que hemos visto ya mucho aquí en este Evangelio según Marcos. Aquí quiero reiterar algo. Lo acabo de decir, pero es necesario una vez más decirlo. Recordemos que muchos de los milagros que Jesús hizo los hizo por compasión, porque su propósito principal por el cual él vino a este mundo no fue hacer milagros, aunque los hizo, por supuesto, y ya Marcos nos habló mucho de eso. Pero recordemos que Marcos nos ha dicho una y otra vez que fue la compasión, la misericordia lo que movió a Jesús a hacer tantos milagros, y este milagro en particular no es la excepción. Veamos esto en los versículos 46 hasta la primera parte del 49, cómo nuevamente es la compasión la que mueve a Cristo Jesús. Dice, después llegaron a Jericó. Bueno, aclarar un poquitico. Lo que está diciendo, recordemos, Jesús estaba en la parte oriental del río Jordán, en Perea, y ahora lo que nos está diciendo la palabra es, ya está que llega a Jerusalén. Si nos adelantáramos un poquitico y pasáramos al capítulo 11, nos daríamos cuenta que ya Jesús entra a Jerusalén. Pero es que Jericó ya está en la parte occidental del río Jordán, lo que significa es que ya están tan cerquita que si tú miras en un mapa, Jesús está en el noreste de Jerusalén a unos 25 kilómetros de distancia. Eso es demasiado cerca. Y no solamente eso, sino que Marcos nos da un detalle y es que Jesús no se quedó en Jericó, va de paso, literalmente cruzó la ciudad. Después llegaron a Jericó y mientras Jesús y sus discípulos salían de la ciudad, no se quedó allí. Lo que nos está diciendo es, vemos que Jesús está totalmente decidido a ir a Jerusalén. Él va a esa Jerusalén a lo que vino. Una vez más,
Los otros evangelios hasta nos muestran que Jesús hizo varias visitas a Jerusalén, hizo varios milagros en Jerusalén, pero Marcos nos quiere mostrar es esa determinación de Jesús, porque lo que él vino a hacer, más que milagros y más que estar paseando por allá en Medio Oriente, y digámoslo, si lo traemos a nuestro contexto, ¿quién quisiera estar paseando por allá? Menos en este momento, como están las cosas, ¿no? Jesús nos estaba dando un pasadito por Medio Oriente, él había venido a salvarnos. Y eso es lo que está diciendo la palabra de Dios. Él sabía lo que había venido e iba rumbo a Jerusalén, tanto que él sabe, está más o menos a 25 kilómetros de llegar a Jerusalén. Llegó a Jericó y no se quedó a pasar la noche en Jericó, siguió de largo. Y mientras Jesús y sus discípulos salían de la ciudad, una gran multitud los siguió. Ahora notemos que aunque hay una multitud, no nos habla de que Jesús está sanando a las multitudes. Él ya va a lo que va. Pero sí dice un mendigo. Ahora pensemos en la condición de este hombre. Yo creo que nadie quisiera ser un mendigo. Es una condición deplorable. Es una condición muy fuerte. Y aún así, quiero darles algunos detalles que nos dan a entender que este hombre no siempre había sido mendigo. Este hombre eventualmente en su vida, no sabemos por qué, porque la Biblia no lo registra, cayó en desgracia. De hecho, es posible que este hombre hasta hubiera sido alguien importante. Muy posiblemente hasta alguien adinerado. Ya les voy a decir el por qué. Sin embargo, ahora es un mendigo. Y aparte de mendigo, bueno, quizá esta también es la condición que lo llevó a la mendicidad, es que es ciego. Un mendigo ciego. Ahora, imaginémonos esto. Y una vez más también quiero enfatizar esto, que es que la palabra de Dios en el idioma original es mucho más amplia. A veces las traducciones se quedan cortas porque no es que simplemente este hombre era ciego, sino que se había quedado ciego. No nació ciego. Así que imaginémonos nuestra vida, que posiblemente haya sido muy cómoda, próspera, una vida acomodada, y de un momento a otro quedarse uno ciego y terminar en la mendicidad. No es una situación fácil. ¿Quién quisiera vivir esto? Es una situación difícil. Tanto que dice el nombre de la persona que recibió este milagro. Y nuevamente, hace un momento lo dije, pero creo que es importante. ¿De cuántas personas a las que Jesús les hizo milagros se nos dice su nombre? Exceptuando por allí que ya lo vimos a la hija de Jairo, y eso que se dice el nombre del papá, la hija de Jairo, y porque era un principal de una sinagoga. Pero ¿cómo se llamaba el leproso? ¿Cómo se llamaba el paralítico? ¿Cómo se llamaba la mujer del flujo de sangre? Y si así seguimos, ¿cuántos de aquellos a quienes Jesús les hizo un milagro conocemos su nombre? Es que creo que esto es particular, una vez más, por algo Marcos escogió a este hombre y nos dice también su nombre. ¿Sabían que el nombre de Bartimeo en el idioma original puede significar dos cosas? O alguien inmundo, alguien profano o alguien altamente estimado. ¿Y cómo puede un mismo nombre significar ambas cosas a la vez? Bueno, parece ser que es un nombre muy versátil. Es un nombre que al final depende de las circunstancias. Me llamo Bartimeo, tanto que dice hijo de Timeo, que es también el significado. Es decir, parece ser que este hombre era este nombre, el nombre como tal, era tan importante que Timeo, que es realmente el nombre del papá, le puso a su hijo el nombre más importante que podía tener, no solo el del papá, sino un nombre que significaba importancia, que significaba altamente estimado. Él es el hijo del más estimado, podríamos hasta traducirlo. Sin embargo, parece ser que ese mismo nombre, dependiendo de las circunstancias de la persona, también podía significar o el más profano o el más inmundo. Pero entendemos lo que eso significa. A veces para nosotros no es tan importante porque en nuestra cultura, en nuestra sociedad, aunque últimamente sí como que la gente se preocupa por mirar qué nombre le va a poner a sus hijos, pero normalmente en nuestra cultura es el nombre que les parece bonito. Y hasta a veces uno después de que escoge el nombre para el hijo, entonces después se va a mirar a ver qué significa. Pero ¿sabían que en la antigüedad era muy importante el nombre? Por eso hasta en ocasiones se les cambiaba el nombre a las personas para cambiarles aún la identidad. Así que este hombre llevaba eso hasta en su propio nombre, ese peso, esa carga. Era como si dijera, en algún momento fui una persona altamente estimada. En algún momento fui alguien importante, pero ahora soy inmundo, ahora no valgo nada. ¿Podemos entender la carga hasta psicológica y emocional de este hombre? No solamente que en un momento lo había perdido todo y que aparte de haber perdido muy seguramente lo material, también perdió gran parte de la condición física que era estar ciego. No sé cuán difícil sea estar ciego, pero me imagino que es bien complicado nuevamente, y más si uno no nació ciego, sino que
vivió esa condición quizá en un accidente o en un momento fortuito, pero el asunto es que ahora este hombre estaba allí sentado, estaba sentado junto al camino, esperando a ver si alguien le regalaba una moneda para sobrevivir. Muy fuerte, ¿no? Mis hermanos, cuando yo miro esto, digo, definitivamente Dios es muy bueno con nosotros. Nos ha dado demasiado. Aquí es donde uno dice, esta persona sí estaba pasándola difícil. Esta persona estaba en una situación terriblemente angustiante. Por eso dice el versículo 47, cuando Bartimeo oyó que Jesús de Nazaret estaba cerca, comenzó a gritar. ¿Qué dijo este hombre? Es mi única oportunidad. Ahora, notemos, ni siquiera este hombre fue en busca de Jesús. Este hombre no estaba corriendo a Jesús por un milagro. Bueno, alguien diría, no podía correr. Bueno, no buscó a un amigo que lo llevara a Jesús. No, sencillamente parece ser que Jesús se cruzó en el camino de este hombre y este hombre no lo esperaba. Según lo que nos enseñan los otros evangelistas, parece ser que el alboroto de la multitud, la bulla, llevó a que este hombre dijera, le preguntara a alguien, venga, ¿qué está pasando? Y alguien le dijo, el maestro Jesús está pasando por aquí. De hecho, hay uno de los evangelistas que dice eso. De ahí que hasta una canción que dice, el maestro de Galilea está pasando por aquí. Es sacada precisamente esa frase de este pasaje. Y cuando Bartimeo oyó que Jesús de Nazaret estaba cerca, ¿qué hizo? Comenzó a gritar. Era la única que tenía, era su única esperanza. Pero ¿de qué manera? Y lo que él grita es muy importante. Jesús, hijo de David. Este hombre, no sabemos qué tanto habrá escuchado de Jesús, no sabemos qué tanto conoce de Jesús, pero no sabemos de dónde sacó esta idea. Él cree que Jesús es el hijo de David, que era un título mesiánico. Es decir, este hombre sabe que el que se está acercando es demasiado importante. Es el Mesías, es el Salvador, es el ungido de Dios. Nuevamente no sabemos de dónde sacó él esa información, pero lo está llamando con el título que hasta este momento en Marcos nadie lo ha llamado. Mis hermanos, es muy importante esto. Podemos ver por qué Marcos se centró en este milagro particular, pero también qué le dijo este hombre. De hecho, estaba pensando en esta historia y me parece muy similar como la parábola que Jesús contó sobre el rico y Lázaro. Curiosamente, donde también un mendigo despreciado tiene nombre. ¿Y por qué digo esto? Porque en el capítulo 10 de Marcos ya vimos que un día un joven rico se acercó corriendo a Jesús diciendo, maestro, ¿qué puedo hacer? ¿Qué debo hacer para heredar la vida eterna? Sin embargo, aquí tenemos el otro lado, el opuesto, alguien que seguramente lo había tenido todo, pero había caído en desgracia y ahora lo único que este hombre puede pedir de parte de Jesús, el Hijo de David, el Mesías, el Salvador, es ten compasión de mí. Él quiere que Jesús tenga misericordia de él. Ahora, entendemos, este hombre estaba en una condición física y humana terrible, pero miremos lo que dice el versículo 48, más fuerte aún. Cállate. Muchos le gritaban. Era una persona totalmente menospreciada. Imaginémonos este hombre desesperado, no puede ver, no sabe dónde está Jesús. Le acaban de decir, por el alboroto que hay, que es que Jesús está pasando por allí. ¿Y él qué puede hacer? Solo gritar. ¿Y saben qué hace la gente? ¿Qué hace la muchedumbre? Empieza a callarlo. Muy posiblemente hasta insultarlo. ¿Que no te das cuenta que Jesús está pasando? El futuro rey de Israel, el Mesías. Y tú, un mendigo, empiezas a gritar y a alborotar y a dañar la procesión, que seguramente que muchos de ellos iban con mucha ilusión. Mis hermanos, qué fuerte, ¿no? Allí es donde vemos cómo nosotros los seres humanos somos tan fáciles para pedir y reclamar a Dios cuando somos nosotros los que estamos en la condición difícil, pero vemos a las otras personas y no nos interesa su condición. Esto es fuerte, ¿no? Claro, como los demás no eran mendigos, como los demás sí podían ver, hasta estaban allí acompañando a Jesús. Sin embargo, este hombre la única oportunidad que tenía era gritar a ver si de pronto Jesús lo escuchaba y se compadecía de él, tenía misericordia de él. Pero ¿qué hacía la gente? Cállate. Pero él gritó aún más fuerte. Para él no había otra oportunidad. Hijo de David, ten compasión de mí. Pero nuevamente, ¿qué pedía? Compasión. No reclamaba, no exigía, no demandaba. Y aquí es donde quiero centrarme en esto antes de ir a la última parte, a la primera parte del primer del versículo 49 para terminar este primer punto. Mis hermanos, yo quiero aquí decirlo una vez más. Aquí es donde este pasaje sí es importante aclararlo. Sabemos que en este lugar no hablamos de declarar y de decretar y
no hacemos cruzadas de señales y milagros. Sin embargo, yo quiero decir, porque siempre lo he aclarado, pero cuando estamos en momentos difíciles, nosotros sí tenemos a quien clamar. Que yo no les prometo que no podemos siempre recibir a veces lo que queremos, sino que confiamos en que Dios nos da lo que Él sabe que es mejor, pero no está mal cuando en medio de la dificultad clamamos a nuestro Dios. Y si Él quiere y es su voluntad y tiene misericordia y compasión de nosotros, si Él quiere sanarnos una enfermedad, Él es Dios y todavía puede sanar. Nuevamente, espero que entendamos que este no es un mensaje de sanidad y de milagros, al contrario, el primer punto es la compasión. Si Dios quiere, tiene compasión de nuestra situación. Si estamos en un momento difícil, nosotros sabemos que tenemos un Dios lleno de misericordia, de gracia, de compasión, y que si de pronto no hace las cosas como nosotros quisiéramos o le pedimos, pues sabemos que Él nos puede ayudar, fortalecer, y Él es el que nos sostiene en este camino, en esta vida, aun cuando las cosas sean difíciles. Así que no podemos olvidarnos de este Dios de misericordia y de compasión. Pero allí es donde viene el versículo 49, la primera parte. Hasta allí dejaremos este primer punto. Cuando Jesús lo oyó, Jesús alcanzó a oír los gritos de este hombre. Alguien diría, ¿qué acaso no es Dios y no lo sabe todo y no oye todo? Sí, pero recordemos que Jesús está en condición de hombre y está rodeado de una multitud que también está gritando, pero alcanzó a oír los gritos de este hombre. ¿Y qué hizo Jesús? Me encanta, por eso les decía, por eso le puse como título a esta enseñanza, interrupción, se detuvo. Recordemos, él pasó de largo, él no miró a derecha o izquierda, él va rumbo a Jerusalén, pero ahora algo lo detiene, algo lo interrumpe en su caminar. Se detuvo y dijo, qué hermoso, qué compasivo, qué tierno, qué misericordioso. Díganle que se acerque. No solamente quiere escucharlo, sino que le dice, dígale que quiero estar cerca de él. Pensaba en esto, si este es el líder que ellos estaban esperando como líder político, religioso, como un Mesías que sacaría espada y libertaría a la nación del yugo de los romanos, ¿qué acaso estas serían las personas a las que él quisiera acercarse y que quisiera que estuvieran cerca de él? De hecho, los que estaban alrededor decían, ay, no, cállate, el maestro no te va a poner cuidado, no te va a prestar atención. Pero no solamente Jesús se detiene, sino que dice, díganle que se acerque. Así que llamaron al ciego. Y obviamente lo que sigue es asombroso, pero eso lo vamos a dejar para el último punto. Pero lo que quisiera enfatizar en este primer punto, mis hermanos, es que tenemos un Dios compasivo, tenemos un Dios misericordioso. No podemos olvidarnos de esto. Tenemos un Dios que no pasa por alto nuestro dolor y sufrimiento. Y una vez más, no es aquí la promesa de que Dios va a quitar todos nuestros problemas, va a sanar todas nuestras enfermedades y hasta va a llenar nuestra cuenta bancaria. No. Si Él quiere hacer esas cosas, eso está en sus manos. Pero sí podemos clamar a Él y sí podemos pedir su ayuda, su socorro, su misericordia. Es más, quiero recordar esto, que muchos de los milagros que Jesús hizo fue porque tenía compasión. En Mateo capítulo 14, el versículo 14 particularmente los pongo en contexto, Jesús quiere estar a solas con sus discípulos. Jesús quiere ir a un lugar apartado porque ha hecho tantos milagros y tantas multitudes vienen a Él que Él quiere descansar, porque eso también está bien. Eso no es malo ni es pecado. Y quiere estar solo un rato con sus discípulos y se va a un lugar alejado en una barca, pero dice en Mateo 14:14, cuando Jesús bajó de la barca, allá es el lugar donde se suponía que iba a descansar, resulta que ya había una multitud que lo estaba esperando y vio a la gran multitud. Y allí está, tuvo compasión de ellos y sanó a los enfermos. Pero nuevamente es compasión. No es declarando, no es decretando, no es mira Jesús todo lo que he hecho, así que sáname. Sino, Señor, ten misericordia de nosotros. Si estamos en momentos difíciles, podemos pedirle a Él, ayúdanos, socórrenos, fortalécenos. La misericordia en Cristo Jesús es asombrosa. Hebreos 2:17 nos dice, por lo tanto, también vamos a ver el versículo 18. Era necesario que en todo sentido, hablando de Jesús, Él se hiciera semejante a nosotros, sus hermanos. Está hablando de la condición de hombre. Era necesario que Jesús se hiciera hombre. No quiero caer en una herejía, no quiero decir algo que de pronto la palabra de Dios no diga con mucha claridad, pero en esencia creo que lo que la palabra de Dios nos está diciendo es que hay algo que es verdad. Dios como Dios no es carente de nada. Dios como Dios no sabe lo que es una necesidad. ¿O sí? Si Dios tuviera necesidad de algo no sería Dios. Pero en la condición de hombre, Jesús experimentó lo que es necesitar algo. Por lo tanto, era necesario que en todo sentido Él se hiciera semejante a nosotros, sus hermanos. Me encanta esa expresión. Jesucristo nos llama a sus hermanos.
porque Él se hizo semejante a nosotros, Él se hizo de carne y hueso. Es el Dios hecho hombre que renunció a sus privilegios divinos para en su condición de hombre no solamente ir a morir, sino identificarse con el dolor y el sufrimiento de este mundo. Mucha gente dice que hay un Dios por allá lejano que no se entiende con los seres humanos. Eso se llama deísmo. Sí, creemos que hay Dios, pero eso está por allá lejos. Él echó el mundo, el universo a rodar y se desentendió del mundo. Pues ese no es el Dios del cristianismo. El Dios del cristianismo fue el que echó el universo a rodar, aunque más que echarlo a rodar fue el que lo creó con el poder de su palabra, pero también es el Dios que no solamente se encarga del mundo y se metió en el mundo, sino que se hizo semejante a nosotros, aún en el dolor y el sufrimiento, para que fuera nuestro sumo sacerdote fiel y misericordioso delante de Dios. Entonces podría ofrecer un sacrificio que quitaría los pecados del pueblo. Lo que está diciendo, como hombre, Jesús murió en una cruz y de esa manera quitó nuestros pecados, pero también dice el versículo 18, debido a que Él mismo ha pasado, y allí está, por sufrimientos y pruebas. El cristianismo habla de un Dios que sufrió. Sí, porque en su condición de hombre, Él sufrió. Cuando este Jesús, el Hijo de Dios, se vació de sus privilegios divinos en su condición de hombre, Él experimentó el dolor, el sufrimiento, el quebranto. Él sabe lo que es pasar por sufrimientos y pruebas. Así que, como dice, por eso puede ayudarnos cuando pasamos por pruebas. Tenemos un Dios compasivo porque Él mismo, en su humanidad, sufrió y vio tan de cerca el dolor y el sufrimiento del mundo. Así que, aunque no era su propósito principal y aunque su meta era ir a la cruz, a morir por nuestros pecados, ser sepultado, resucitar al tercer día y ascender a la gloria para llevarnos a ese lugar, pero en su camino a Jerusalén, mientras pasó por Jericó, no pudo ignorar el sufrimiento de Bartimeo. Mis hermanos, ese es el Dios en el que hemos creído, al Dios que también podemos clamar en medio del sufrimiento. Primera de Pedro 3:8. Por último, todos deben ser de un mismo parecer. Con este versículo quiero ir a una aplicación práctica y pasar al siguiente punto. Tengan compasión unos de otros. ¿Por qué he traído este versículo? Mis hermanos, aquí también quiero aclarar algo. Muchas de las cosas que tú y yo podemos estar viviendo en esta tierra como seres humanos, de dolor, de sufrimiento, de dificultades, en ocasiones no es ni siquiera necesario que Dios haga un milagro. ¿A qué me refiero? El evangelio también es que nosotros debemos aprender de la compasión y la misericordia de nuestro Dios. Porque hay muchas cosas que puede ser que en medio de nosotros se puedan solucionar con un hermano a nuestro lado que tenga compasión. No todo lo que sufrimos es necesario que Dios intervenga de manera milagrosa. Mucho del dolor y el sufrimiento que podríamos estar pasando, si un hermano se acercara a nosotros con misericordia y compasión, si se interesara aún por la situación que estamos viviendo, se podría solucionar. O lo digo de manera más particular, nosotros, si a veces no solamente estuviéramos tan preocupados y angustiados por lo que nos pasa, sino que aún conociéramos lo que les pasa a otros, nos daríamos cuenta que muchas veces nosotros no estamos sufriendo nada. ¿A qué es a lo que me refiero? Cuando uno entiende esto de la compasión, se da cuenta que no solamente tenemos un Dios misericordioso y compasivo, sino un Dios que nos llama a esto, a tener comunión. Una de las razones por las cuales también tenemos comunión es donde podemos compartir y darnos cuenta que a veces también hay problemas y dificultades, que todo en esta tierra no es color de rosas, y por eso el apóstol Pedro, quien conoció de cerca la compasión de Cristo, también llama a la iglesia a que unos para con los otros tengamos compasión, tanto que dice, ámense como hermanos y hermanas. Quizá lo que alguien necesita hoy más que nunca es el amor, pero el amor puro y verdadero, el amor que Dios pone en nuestro corazón, el amor de un hermano, de una hermana que lo ama en Cristo Jesús. Sean de buen corazón y mantengan una actitud humilde. Mis hermanos, también la misericordia y compasión de nuestro Dios se manifiesta a través de su cuerpo, que es la iglesia, y no nos olvidemos de ello. De esta manera, mis hermanos, termino este primer punto y voy al segundo, que es que Jesús fue interrumpido por la confianza. Y creo que aquí es donde está el centro de por qué creo que Marcos escogió particularmente este milagro. Y no solamente este milagro, sino del por qué nos habla no de los dos ciegos, de los cuales nos habla Mateo, sino particularmente de uno, del ciego con nombre propio, el ciego Bartimeo. Y es que no solamente Cristo tuvo misericordia y compasión de este hombre, no solamente miró su condición física y su condición de mendicidad, de enfermedad, de excluido de la sociedad, que ya era terrible, sino que creo que Jesucristo fue más allá
y fue la condición más terrible del ser humano, que es la del alma. Aquí lo que quiero decir, ya para ir a los versículos 49, segunda parte hasta el 52, es que normalmente uno de los problemas físicos del ser humano que más la Biblia utiliza para ilustrar la verdadera necesidad del hombre es la ceguera espiritual, o es la ceguera física para ilustrar la ceguera espiritual. Bartimeo, si lo miramos hasta este punto, desde esa perspectiva física, oh, qué pesar, uno diría, qué triste haber vivido lo que vivió Bartimeo. Pero el punto es que Bartimeo no solamente necesitaba un milagro físico. Bartimeo no solamente necesitaba recobrar la vista. Si Jesús hubiese hecho eso por Bartimeo, genial, fue lo que hizo por muchas otras personas. Pero que Jesús quiso hacer algo más por Bartimeo. Y puede ser que tú y yo nunca hayamos estado, y ojalá nunca estemos en la condición física que estuvo Bartimeo. Pero de algo estoy seguro, todos hemos estado en la condición espiritual que estuvo Bartimeo, porque todos los nacidos de hombre y mujer en esta tierra estamos perdidos y necesitamos poner nuestra confianza en Cristo, no solamente para que tenga misericordia de nuestros problemas y dificultades humanos, sino para que salve nuestra alma. Veamos lo que dice el versículo 49, segunda parte hasta el 52. Anímate, aunque el idioma original dice confía o cree. Le dijeron, vamos, Él te llama. Pero me encanta esto. Estoy seguro, nuevamente, si Marcos escogió este milagro en particular, las palabras que está usando no son por casualidad o no son de relleno. Estoy seguro que cada una de estas palabras tiene sentido, tiene significado. Como les decía, hasta el nombre del ciego tiene sentido y significado. Que haya pasado por Jericó, a unos 25 kilómetros de Jerusalén, todos estos detalles son importantes. Y nuevamente, el idioma original no dice anímate, el idioma original dice confía. Necesitas confianza para acercarte a Jesús. ¿Pero qué clase de confianza? Versículo 50. Bartimeo echó a un lado su abrigo, se levantó de un salto y se acercó a Jesús. Nuevamente, esto no está allí por casualidad. El abrigo posiblemente era la única posesión que tenía este hombre. Era de seguro lo único que lo podía resguardar del frío en la noche. También se entiende que era el manto que se arrojaba al piso para que las personas le tiraran una moneda. Lo que está diciendo este pasaje, lo que nos está diciendo estas palabras es que Bartimeo sabe que si alguien puede hacer algo de verdad por él es Jesús, y ahora no tiene nada que perder. Literalmente lo poco que tiene, su abrigo, lo único que tiene, muy seguramente, y a lo mejor no sabemos si una o dos monedas que estuvieran allí. Tira esto a un lado, se levantó de un salto y se acercó a Jesús. Muy seguramente a tientas, pero él sabe que está yendo ante aquel que puede hacer algo por él. Versículo 51. Y me encanta, no porque Jesús no lo supiera, pero lo confronta con esta pregunta: ¿qué quieres que haga por ti?, preguntó Jesús. Pero notamos la diferencia de este hombre que se está acercando a Cristo. Básicamente, vemos que hay muchas historias aquí de Marcos que nos habla de eso. ¿Quiénes fueron los últimos que se estaban acercando a Jesús? ¿Recuerdan? Los niños. Bueno, y recuerdan el hombre rico que se acercó a Jesús para decirle: ¿qué puedo hacer? ¿Qué debo hacer? Este se acercó a Jesús y dice, y me encanta, mi rabí, que también se podría traducir Señor, pero es una palabra muy solemne. Está reconociendo a Jesús como alguien realmente grande e importante. Mi rabí, dijo el hombre ciego. Y aquí está, quiero ver, aunque el idioma original dice, quiero recobrar la vista. Quiero volver a contemplar con mis ojos la luz de un nuevo amanecer. Pero ¿sabe qué dice el versículo 52? Allí es donde está lo más grande. Y Jesús le dijo, aquí hay dos frases demasiado grandes, demasiado importantes, donde está la clave, creo, para entender este pasaje correctamente. Primero, puedo decirte. Es curioso, Jesús lo sanó, porque es lo que dice, pues tu fe te ha sanado, y al instante el hombre pudo ver. Me detengo allí, pero quiero enfatizar esa primera parte. Cuando Jesús le dice, puedes irte, lo acaba de sanar, pero no le dijo, quédate conmigo o sígueme, vete. Es lo que de hecho dice el idioma original, vete. Y aquí dice, pues tu fe te ha sanado, pero el idioma original no dice eso. Literalmente dice, tu fe te ha salvado. Ahí Reina Valera es correcta. ¿Por qué? Porque es cierto que fue una condición física la que aún llevó a este hombre a gritar, Jesús, ten misericordia de mí. Pero lo cierto es que este hombre tampoco estaba reconociendo a Jesús como un simple mortal o como cualquiera que estaba pasando por allí. Ni siquiera, como dice la canción, el maestro de Galilea está pasando por allí.
No, no era el maestro de Galilea. Era el Señor, como lo reconoció este hombre. Era el hijo de David, como lo reconoció este hombre. Básicamente nadie antes ha dicho nada de estas cosas acerca de Jesús. Y este hombre que no podía ver físicamente, al menos parece ser que tenía una pequeña luz en el corazón que llevó a que este hombre entendiera que Jesús no era un simple mortal que pasaba por ese lugar. Tanto que nuevamente, y aunque en otros lugares, en otros contextos, Jesús también le dijo estas palabras a otras personas, pero cuando les dijo esto, las personas sencillamente recibieron su milagro y se fueron. Pero lo que me parece fuerte es que aunque Jesús sana al hombre, le dice tu fe te ha salvado, y que podría significar te libertó de ese problema físico que tenías, pero creo que este pasaje va más allá, porque Jesús le dijo, puedes irte, vete, ya eres sano, recibiste lo que querías, ¿cierto? Es como si de cierta manera la palabra de Dios nos pusiera esa tensión. Es decir, si en este momento no supiéramos el desenlace de la historia, es como si Jesús le dijera, ok, Bartimeo, acabas de recibir lo que quieres. Ya te puedo decir, ya tienes lo que buscabas, ya tienes lo que querías. Bueno, ni siquiera lo buscó, pero tu oportunidad pasó por aquí y la aprovechaste, como muchos dicen. De hecho, he escuchado predicaciones sobre esto. Aprovechas la oportunidad, no dejes pasar a Jesús. Espera, eso no es lo que está diciendo. Más bien creo que Jesús lo que le dijo fue eso. No dejaste pasar tu oportunidad. Aprovechaste que yo estaba pasando por aquí y has recibido tu milagro, has recibido la sanidad. Pensemos en todo lo que el Evangelio de Marcos nos ha enseñado. ¿Qué pasó con todos aquellos que en algún momento recibieron la sanidad y el milagro? ¿Qué hicieron ellos? Dieron media vuelta y se fueron. Sin embargo, a este es a quien Jesús mismo le dice, recibiste un milagro. Has experimentado la compasión y la misericordia del Señor. Así que ahora te puedes ir. Es como si le dijera, eres libre, que también es una palabra que significa salvación. La palabra salvación también puede significar libertad. Has sido libertado de tu condición, lo que te impedía. Muy posiblemente ahora vas a poder recuperar tu nombre y vas a ser alguien importante, como a lo mejor lo fuiste en el pasado. Ahora puedes ver. Así que adelante, hombre. Eres libre para que sigas tu camino y para que logres todas las cosas que seguramente pensaste que ya nunca ibas a lograr. Sin embargo, al instante el hombre pudo ver y allí está. Y siguió a Jesús por el camino. Y la palabra que utiliza el idioma original significa estar en el mismo camino, en el mismo propósito. Literalmente significa específicamente lo siguió como discípulo. Esto es lo que me parece impresionante de este milagro. Parece ser que esa condición física fue la que lo llevó a acercarse a Jesús. Pero cuando recibió el milagro, no se conformó con ese milagro, porque realmente ese hombre tenía fe, tenía confianza y realmente experimentó no solamente un milagro físico, del cual muchos pudieron haber experimentado en la época de Jesús, sino que experimentó el poder conocer a Cristo por quien Él era y lo siguió en el camino. Podríamos traducirlo y sería lo correcto. Lo siguió por el camino como un discípulo. ¿Y hacia dónde va Jesús? A morir en una cruz. Mis hermanos, este hombre pudo haber, lo que les digo, haber utilizado el milagro que Jesús hizo por él para nuevamente ir y recuperar su nombre, para nuevamente salir y seguir su camino hacia la prosperidad, hacia a lo mejor conseguir riqueza, fama. Imagínate, el hombre que era ciego y recibió un milagro de Jesús. Sin embargo, no se fue por su propio camino, sigue el camino de Jesús. Se fue con Jesús a Jerusalén. Mis hermanos, ¿entendemos lo grande de esto? Por eso la manera en la que quiero concluir esta enseñanza es lo que les decía, enfatizando esto. Creo que este milagro no está allí por casualidad. Creo que este milagro está para decirnos demasiado y creo que lo que Marcos nos va a seguir enseñando en los siguientes capítulos es eso. Mostrándonos que precisamente puede ser que pensemos que humanamente hablando esta condición es terrible. No poder ver. Tener que depender de otros para hasta un bocado de pan, porque eso era lo que pasaba con este hombre. No poder lograr los sueños y las metas en esta tierra. Eso le había pasado a este hombre, pero Jesucristo le recobró la vista, pero más que recobrarle la vista para que pudiera ver el sol de un nuevo día, Jesucristo le recobró la vista a este hombre para que pudiera ver a su Señor, a su Dios, a su Salvador. Así que esta es la pregunta que quiero hacer, mis hermanos. ¿Qué es lo que hemos recibido de parte de Dios? ¿Qué es lo que queremos compartir con otros? Hablemos de un Dios de misericordia y de compasión. Nuevamente, nunca nos olvidemos de esto.
El hecho de que aquí no hagamos cruzadas de sanidades y de milagros y no estemos decretando y declarando y no estemos recibiendo apuntes de ora por mí, por esto, lo uno y lo otro, y no hagamos constantemente oraciones por sanidad y por los enfermos, no significa que no creamos en un Dios que puede ayudarnos en estas situaciones. Una vez más, creemos en un Dios de misericordia y compasión. Y si tenemos problemas, dificultades, pidámosle. Y es más, oremos los unos por los otros y tengamos compasión los unos por los otros, pero la más grande misericordia, la más grande compasión y la obra más grande que Dios puede hacer por nosotros es que aunque haya hecho milagros físicos en nuestra vida o no, que nosotros podamos decir, pero estamos caminando con Jesús rumbo a la salvación, a la eternidad gloriosa. Eso fue lo que pasó con Bartimeo, pero la manera en que quiero terminar es mostrarles que en otra ocasión, este milagro es en Jerusalén, que también ocurrió con un hombre ciego, pero este sí fue ciego de nacimiento, también nos ilustra esto. Esa ilustración o esa realidad de que este hombre era ciego de sus ojos físicos es también la mejor ilustración para mostrarnos que si Dios no hace un milagro en el corazón, aunque viéramos 20/20 con nuestros ojos físicos, somos los más ciegos de todos, si no vemos por quién es realmente el Señor Jesucristo. En Juan capítulo 9, todo el capítulo, y es muy extenso, así que solamente unos cuantos versículos. Juan capítulo 9, versículo 3, no fue por sus pecados, ni tampoco por los de sus padres, contestó Jesús. Nació ciego para que todos vieran el poder de Dios en él. Los pongo en contexto. Ellos están paseando por allí cuando hay un hombre ciego de nacimiento y hasta los discípulos ya se les había pegado la mentalidad de la época que a veces hasta nosotros creemos eso. Señor, ¿quién pecó? ¿Este o sus padres? ¿Le está pasando algo malo a alguien? Ah, no, eso es que la cometió, ¿sí o no? Y este nació ciego de nacimiento. Si no fue él, los papás. Las tales maldiciones generacionales. No, ¿qué cura maté para que me esté pasando lo que me está pasando? ¿O qué harían mis papás? Y hasta algunos que creen eso. No, es que por allá mi tatarabuelo, como que era brujo, problema de él le dará cuentas a Dios. Nosotros nada tenemos que ver con eso. ¿No será que eso me está afectando a mí? Esa era la idea de la época y estaba tan arraigada que hasta los discípulos cuando vieron a ese hombre, es que nació ciego de nacimiento. No, le preguntaron al maestro, entonces ¿quién pecó? ¿Él o los padres? No fue para eso. Es para mostrar la gloria de Dios, para que todos vean el poder de Dios en él. Y allí comienza la historia, Jesús lo sana, les resumo porque vamos a ir al final de la historia. Pero ¿saben qué es lo interesante? Esta historia está para mostrarnos lo que creo que también nos está mostrando Marcos, que la peor enfermedad, que la peor condición del hombre, que la ceguera más terrible, no es ni siquiera nacer ciego de nacimiento, o a lo mejor haber sido una persona rica y próspera como Bartimeo y un día haberlo perdido todo porque me quedé ciego y terminé mendigando. Esa no es la peor condición del hombre. La peor condición del hombre es que en Edén perdimos de vista lo importante y es poder ver a Dios por quien Él es y tener una relación con Él. La ceguera espiritual es la peor enfermedad que pueda existir en este mundo. Y a menos que Dios abra nuestros ojos, estamos ciegos y perdidos. ¿Saben que este hombre terminó siendo expulsado de la sinagoga? ¿Saben que este hombre básicamente hasta casi que terminó siendo menospreciado por sus propios padres ahora que sí podía ver? Solamente porque no querían que lo sacaran de una religión, porque ¿quiénes fueron los que ahora criticaron, condenaron y juzgaron a este hombre por haber recibido un milagro de Jesús? Los religiosos, los escribas, los fariseos se indignaron, se enojaron y levantaron su puño en contra de Jesús porque sanó a este hombre. ¿Qué era lo que nos quería mostrar esa historia? Lo mismo que la historia del ciego Bartimeo, que la peor condición del hombre no es física, sino espiritual. Si yo no veo a Cristo por quien Él es, estoy perdido. Tanto que en el desenlace de la historia, en los versículos 35 al 39 dice, cuando Jesús supo lo que había pasado, lo excomulgaron, lo echaron de la iglesia. Eso fue lo que terminó pasando con este hombre. Cuando Jesús supo lo que había pasado, encontró al hombre y le preguntó, ¿crees en el Hijo del Hombre? Por eso la confianza, la fe, creer. Versículo 36. ¿Quién es, Señor? Contestó el hombre. Quiero creer en él porque este hombre ciego no sabía quién era Jesús. Si era ciego de nacimiento, nunca había visto a Jesús. Pero ahora que expulsaron a este hombre de la sinagoga, y hasta parece ser como que lo echaron de la casa, porque recibió un milagro de Jesús. ¿Quién es, Señor? Contestó el hombre. Quiero creer en él. Este hombre quería creer en aquel que había hecho este milagro por él. Ya lo has visto, le dijo Jesús, y está hablando contigo. ¿Cuál es el desenlace? Versículo 38. Sí, Señor, creo, dijo el hombre y adoró a Jesús. ¿Cuántos recibieron un milagro y después se dieron la vuelta y nunca más? O de pronto volvieron a Jesús, ¿pero para qué? ¿Para seguirlo en el camino? ¿Para adorarlo?
o por otro milagro. ¿Cuántas personas son así? En problemas y dificultades, corren a Dios. En las buenas, si te vi ya ni me acuerdo. Pero podemos ver estas personas. Normalmente eran ciegos para mostrar que la peor ceguera es la espiritual. La historia no termina allí, y aunque no voy a ir totalmente al final porque habría mucho que decir, pero quiero terminar en el versículo 39. Entonces Jesús le dijo, y aquí es donde está la clave, yo entré en este mundo para hacer juicio. Mis hermanos, el juicio más grande que Dios puede traer a una persona es que aunque estuviera inmiscuido en lo más religioso de este mundo, no conocer la verdad de Cristo Jesús. Yo entré en este mundo para hacer juicio, para dar vista a los ciegos. ¿Saben por qué Jesús hacía particularmente estos milagros? ¿Saben por qué creo que Marcos escoge particularmente este milagro? Porque esto era lo que hacía Jesús, para dar vista a los ciegos y para demostrarles a los que creen que ven, y está hablando de los religiosos, que en realidad son ciegos. Así que mi pregunta es, ¿nos ha interrumpido Cristo Jesús con su interrupción asombrosa? ¿Puedo yo hoy hablar de los señales y los milagros que Jesús ha hecho en mi vida? ¿Puedo yo hoy contar el testimonio de que Él me sanó una enfermedad, me solucionó un problema? De algo estoy convencido. De hecho, el domingo al terminar la enseñanza hablaba con un hermano sobre eso. Por eso a mí no me gustan los testimonios. Por eso a mí no me gusta que las personas pasen adelante y empiecen a contar todas las señales y maravillas que Dios ha hecho con ellos. ¿Saben por qué? Porque es que puede ser que alguien, Dios, quien quiere y es su voluntad, lo sane hasta de una enfermedad terminal. Alguien podría decir, a mí el Señor me sanó de cáncer. Yo lo creo. Yo creo que Dios todavía puede hacer esa clase de milagros. Pero también, ¿de qué sirve eso? Si puede ser que Dios tenga un propósito con otra persona y esa se murió de cáncer. Yo conozco personas que han recibido sanidades impresionantes que uno literalmente dice, es de no creer. Pero también he conocido personas que han muerto en su enfermedad. ¿Cuál es el asunto aquí? ¿Cuál es la interrupción más grande que Dios podría hacer en nuestras vidas? ¿Sanarnos una enfermedad, solucionarnos un problema o abrir nuestros ojos para que veamos a aquel que está en la gloria eterna y creamos en Él como nuestro Señor, como nuestro Salvador? Ahora aquí quiero decirlo, si en su misericordia y compasión Él nos quiere dar más años en esta vida, nos quiere sanar una enfermedad, nos quiere solucionar un problema, Él puede hacerlo. Él sigue siendo Dios. Él sigue siendo tierno, misericordioso y compasivo. Pero mis hermanos, quiera Dios que si eso llega a ocurrir o ha ocurrido, que lo más grande que haya ocurrido en nuestras vidas, que la interrupción más grande que haya ocurrido en nosotros es que Cristo nos haya llevado a creer en Él, a tener esta confianza para salvación. Porque si no, aunque nos diera 200, 500 o 1000 años en esta vida como Matusalén, no sirve de nada si no tenemos a Cristo en el corazón. ¿Puedo yo hoy decir que sí, puedo hablar de un Dios de misericordia y compasión? Yo puedo hablar de ese Dios. Yo les podría aquí empezar a contar de todas las cosas que Dios ha hecho por mí, de manera tan sorprendente, y podría decir hasta milagrosa. Pero la pregunta es, ¿podemos decir que Él ha abierto nuestros ojos para que como Bartimeo podamos no solo ver a Jesús, sino caminar con Él hasta el final? Porque eso fue lo que ocurrió con Bartimeo. Mis hermanos, quiera Dios haber interrumpido nuestras vidas de esta manera. Pueda ser, quiera Dios, que sea realidad, que el milagro más grande que tengamos para contar sea que Jesucristo abrió nuestros ojos para verlo a Él, para ser salvos y caminar con Él hacia la eternidad. Para que un día podamos conocer a Bartimeo allá en la gloria eterna, pero más que a Él, podamos ver cara a cara a nuestro Señor y Salvador, a Jesucristo nuestro Dios. Demos gracias a Dios por esta palabra y pidámosle que esto haya ocurrido en nuestras vidas. Padre nuestro que estás en los cielos, gracias por tu palabra. Gracias por tu mensaje. Gracias porque una vez más nos muestras que la condición más terrible del ser humano no es física, no es económica, no es material, ni siquiera emocional, es del corazón. Bartimeo humanamente estaba en una situación terrible y tú tuviste misericordia, compasión de él, como muy seguramente la has tenido también de nosotros, porque no podemos ser desagradecidos. Estoy seguro de que si en este momento cada uno de los que están aquí conmigo empezáramos a hablar de tantas cosas que tú has hecho en nuestra vida, aún allí en lo físico, económico, material, estoy seguro que, como dijo el salmista, empezaríamos a hablar de todas estas maravillas y no acabaríamos esta noche, nos quedaríamos dormidos, pero Padre, que lo más importante es que podamos también decir como el salmista, pero que sabemos que si mañana abriéramos los ojos, bien sea aquí o en la eternidad,
tú estás con nosotros. Ese es el milagro más grande. Por favor, Padre, que esto sea lo que tengamos nosotros confiado y seguro en nuestros corazones y que sea de lo que podamos con total confianza y libertad hablar a otros. Que un día tú interrumpiste nuestro camino, que un día tú pasaste no solo por nuestra ciudad, sino por nuestro corazón y abriste nuestros ojos para que pudiéramos conocer tu gloria y majestad y hoy te adoremos como nuestro Señor. Que si tenemos cosas que contar de cómo has obrado en nuestros problemas y dificultades, lo hagamos también para honra y gloria de tu nombre, pero que nuestro mensaje no sea ese ni nos centremos en eso, sino que podamos decir, como una canción antigua lo dice, éramos ciegos, pero ahora vemos la luz bendita de tu amado Hijo Jesús. Que como Bartimeo, si hemos recibido un favor en esta tierra, pues que todavía con más razón tengamos este corazón para ir en pos de ti día tras día hasta que lleguemos a la eternidad. Abre nuestros ojos para ver tu verdad. Abre nuestros ojos para contemplarte cada día más, si es que esto no ha ocurrido en nuestras vidas. Y si ya has hecho este milagro, si como Bartimeo vamos en ese camino glorioso de salvación, en el nombre de tu amado Hijo Jesucristo, ayúdanos a conocerte más. Abre todavía más nuestros ojos, nuestro entendimiento, para que contemplemos todavía más tu gloria y te amemos, admiremos, adoremos y exaltemos por quien tú eres, nuestro Señor, nuestro Rey, nuestro Salvador, nuestro Dios y nuestro Padre, en Cristo Jesús, tu amado Hijo, nuestro hermano, nuestro Salvador. Amén y amén.